Sumilab, a la vanguardia médica, te ofrece Diagnóstico Cero. Bienvenidos a Diagnóstico Cero, el espacio de Sumilab dedicado a explorar los últimos avances en el ámbito médico. Y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los sarcomas y su tratamiento. Nos acompaña, como siempre, Álvaro Payá Guillot, CEO de Sumilab. ¿Qué tal, Hola, Álvaro? Rafa. ¿Qué tal? Otro día más aquí. Encantados, como siempre, de tenerte con nosotros. Nuestro invitado de hoy es José Amaya Valero. Es doctor en Medicina y Cirugía, jefe clínico de la Unidad de Tumores e Infecciones del Aparato Locomotor del Hospital La Fe de Valencia, con una trayectoria que comenzó en enfermería. El doctor Amaya se ha especializado en ofrecer una asistencia de excelencia a pacientes con sarcomas, coordinando un equipo multidisciplinar dedicado a tratar personas y no solo enfermedades. Doctor Amaya, bienvenido. Muchas gracias. Diagnóstico Cero. Como decíamos, vamos a conocer más cosas, más de cerca, los sarcomas y su tratamiento. Así que, doctora Amaya, para empezar, ¿puede explicarnos qué es un sarcoma y cuántas personas se ven afectados por ellos? Bueno, los sarcomas son tumores agresivos que afectan fundamentalmente a las extremidades y que son tumores muy poco frecuentes en la población. De hecho, suponen aproximadamente el 1% de todos los tumores de la especie humana, y que esto traducido a cuánto nos afecta o cuánto nos puede implicar en nuestro entorno, pues diríamos que en torno a 250 casos en la Comunidad Valenciana al año. 250 casos en la Comunidad Valenciana al año. Es decir, es una cifra pequeña, nos decía un 1% de la población. El hecho de que haya menos afectados complica también el tratamiento por aquello de tener menos datos con los que trabajar. Lo complica todo, porque sacar conclusiones, y ahora que está también tan de moda, ¿no?, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues sacar datos de una población pequeña implica muchas cosas y muchos retos que van desde el reto diagnóstico hasta el tratamiento. Es decir, para afrontar este tipo de patología que es poco frecuente, debemos primero concienciar a los médicos de familia y a enfermería de atención primaria en cuanto a que, ojo, que cualquier bulto que aparece puede ser una lesión agresiva y que por lo tanto existen unos criterios en los cuales intentamos formar al colectivo médico para que detecten determinados signos de alarma en enfermedades que son poco frecuentes. Es decir, cuando una mujer nota un bulto en una mama, pues es relativamente fácil pensar que pueda ser un cáncer de mama. Es una afección muy prevalente y muy incidente en la población. Pero de entrada existe una cultura de que cualquier bulto en una pierna, pues bueno, es un bulto de grasa. Y eso, desgraciadamente, no siempre es así. Entonces, el reto va desde el diagnóstico, desde la sospecha, desde el diagnóstico precoz hasta el abordaje terapéutico, que evidentemente en un grupo tan heterogéneo, porque hablamos de sarcomas, o de sarcoma, pero en realidad el sarcoma no es una enfermedad. El sarcoma es un grupo muy heterogéneo de tumores malignos, agresivos, por lo tanto vamos a dejarlo en agresivos, quizás sea menos impactante la palabra, en la que cada uno tiene un comportamiento distinto. Hay algunos que son muy sensibles a la quimioterapia, otros que no son nada sensibles a la quimioterapia, otros que son muy sensibles a la radioterapia y otros que tampoco lo son, y cuyo final no deja de ser el tratamiento quirúrgico. Es decir, el pilar fundamental en el que se basa toda la estrategia terapéutica después de todo este camino tortuoso diagnóstico es la cirugía. Y la cirugía no siempre es la misma. Depende de muchos factores. Depende de la edad, depende de la localización, depende del tipo histológico, depende de la sensibilidad o no a determinadas terapias, como puede ser la quimio o la radioterapia. Es decir, que al final lo que se trata es que tenemos que hacer, como tratamos enfermedades muy poco frecuentes, pues no nos vale un traje hecho prêt-à-porter. Tenemos que hacer un traje a medida para cada paciente. Y esto es especialmente complejo y este es nuestro reto diario. Estos bultos normalmente entendemos que se presentan de una manera sintomática, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Es decir, es un bultito que puede ser un quiste
o puede ser un sarcoma, como decíamos, pero ¿presenta algún síntoma para el paciente? ¿De qué manera un paciente por sí mismo puede llegar a detectar que se trata de un tumor? Y luego otra pregunta sería, ¿existe un perfil específico de personas que son más susceptibles de este tipo de enfermedades? En cuanto al cómo puede un paciente tener una sospecha de que algo funciona mal, vamos a poner el ejemplo de una pelota de golf. Cuando una persona nota que tiene un crecimiento de algo que tiene el tamaño de una pelota de golf, debe de consultar con su médico de familia en primera instancia. Si el crecimiento es muy rápido y es poco móvil, pues en ese caso todavía tenemos que tener un poquito más de alarma. Pero en definitiva y a modo de resumen, cuando una lesión tiene el tamaño aproximado de una pelota de golf, hay que consultar al médico de familia y empezar a poner en marcha una batería de pruebas diagnósticas. Con respecto a la segunda cuestión, que iba en relación a cómo podemos, de alguna manera, qué grupo poblacional tiene mayor tendencia, pues como estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de tumores malignos, existen determinados tipos que tienen determinadas edades típicas de presentación. Los tumores óseos son muy frecuentes en la edad infantil cercana a la adolescencia. Los sarcomas que afectan a las partes blandas son más frecuentes en pacientes a partir de los 30-40 años. Y existe un grupo muy heterogéneo de circunstancias que de alguna manera pueden condicionar que el tumor se presente en un grupo u otro. En todo caso, ante cualquier lesión, ante cualquier dolor no explicable o al que no encontramos una explicación lógica vinculada a un traumatismo o similar, debemos de consultar con nuestro médico. Por tanto, el dolor puede ser una señal de alerta, aunque no notemos un bulto. Sí, porque el dolor tiene determinadas características. No todos los dolores son iguales. Nosotros solemos hablar de un dolor, el dolor típico de las lesiones agresivas es un dolor habitualmente nocturno, que no se modifica con la actividad física. Es decir, si te duele la rodilla y notas que cuando la apoyas te duele más, pues lo normal es que estemos hablando de un dolor mecánico. Grosso modo, esto tiene muchos matices. Pero un dolor que no se modifica por el ejercicio, que es un dolor nocturno, que no cede con analgésicos convencionales, debe de destapar alguna inquietud al respecto y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que a lo mejor eso no es un dolor vinculado a la artrosis o no es un dolor vinculado a una meniscopatía o no es un dolor convencional por vaya usted a saber qué causa más o menos peregrina. En todo caso, cuando el dolor tiene unas características de este estilo, nos debe de poner en alerta. Decía usted que el sarcoma es muy heterogéneo, hay muchos tipos de sarcoma. Entiendo que ahí el comité de sarcomas es el que tiene una papeleta complicada, ¿no?, a la hora de determinar el tratamiento y determinar qué tipo de sarcoma hay que tratar. El comité de sarcomas es el órgano central, es el cerebro de la estructura de la organización y por donde deben de pasar todos los casos para ser evaluados. Por una sencilla razón, y es que 4 ojos ven más que 2 y por lo tanto 20 muchos más, ¿no? El comité de sarcomas está formado por un grupo muy heterogéneo de profesionales. Patólogos, que son los que analizan las células, radiólogos, que son los que analizan las imágenes y que además todo esto tiene que estar en consonancia y tener una cierta concordancia para que podamos tener un diagnóstico adecuado. Al mismo tiempo los oncólogos médicos, que por supuesto también tienen un papel fundamental, oncólogos radioterápicos, también los cirujanos, por supuesto enfermería, que también se va a encargar de los cuidados pre y post quirúrgicos de este tipo de pacientes, y todas las especialidades cirugía plástica, cirugía vascular, es decir, para tratar con éxito este tipo de circunstancia que puede poner
en un riesgo muy importante la vida de una persona, hace falta un equipo muy, muy, muy grande. Esto no es cuestión de ciencia basada o de medicina basada en la eminencia, todo lo contrario, es medicina basada en la evidencia. Es un comité, como si fuera un comité de dirección de una empresa, donde cada uno presenta un poco su visión, su análisis, su opinión, se comparte, existe un protocolo definido. En esos comités, en esas reuniones, siempre hay un perfil que pueda tener mayor capacidad de decisión, se le escucha a todos por igual. ¿Hay algún experto en esta patología? Todos son expertos en partes de esta patología. Es decir, todos somos expertos, cada uno en su parcela. La verdad es que nosotros tenemos la suerte de que en nuestro equipo de trabajo, pues el ego no lo dejamos en casa. Exacto. Y lo que intentamos es crecer, trabajar por y para el paciente, medicina por y para el paciente. Esto lo decimos mucho en nuestro comité porque a veces, a veces uno puede empezar a divagar, pero en definitiva, nuestra intención, nuestra razón de ser no va más allá de hacer lo mejor para cada paciente en cada caso. Y efectivamente todo el mundo es experto en su parte de la patología. Los expertos en diagnóstico, tanto radiológico como anatomopatológico, como por medicina nuclear, son claramente los que en ese momento del diagnóstico tienen mayor relevancia. Y luego, cuando una vez hemos llegado a la conclusión, pues luego, y hay que plantear el tratamiento, pues somos los que nos dedicamos al tratamiento, oncólogos médicos, radioterápicos y cirujanos, los que de alguna manera tenemos que tomar esa información que nos brindan nuestros compañeros para llevar a cabo el mejor tratamiento para cada paciente. Insisto en que esto es una medicina muy personalizada. Existen otras facetas de la medicina en la que podemos prever de forma mucho más grácil cómo actuar o qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, que pues un paciente con una artrosis de rodilla, pues habitualmente, con muchos matices, por supuesto, y con mucho respeto para los compañeros que hacen exclusivamente cirugía de rodilla, pues tiene un manejo que es bastante previsible. En este caso, el traje siempre es a medida. ¿Y de qué manera os apoyáis vosotros en la tecnología para toma de decisiones? Decías que justamente el histórico no os juega una buena pasada, sino que en este caso la inteligencia artificial puede ser una ventaja, pero en este caso no sois muy, muy participativos con esto, ¿no? Entonces, ¿la tecnología está jugando algún papel ya no solo en la detección, que entiendo que es más complicado, sino en el tratamiento? Pues sí, evidentemente. A ver, estamos trabajando ya hace tiempo con guías de corte, con modelos 3D. Es decir, ahora mismo en nuestro hospital somos capaces de estudiar con pruebas de imagen un determinado tumor. A mí no me gusta hablar de tumores, a mí me gusta hablar de personas, pero en este caso a lo mejor quizás sea más apropiado hablar de la lesión en concreto. Entonces, nosotros somos capaces de planificar perfectamente, tener guías de corte, tener guías y modelos 3D que nos reproducen previa a la cirugía lo que luego vamos a efectuar posteriormente. Y esto ha sido un gran avance. Big Data, inteligencia artificial, son modelos y vías de trabajo en los que estamos trabajando activamente. Pero quizás todavía, pues el resultado práctico cotidiano está todavía un poco por llegar. Para que la gente entienda, al final los modelos 3D o las guías de corte son al final plataformas, ¿correcto? Que lo que hacen es benefician al cirujano para anticipar, digamos, la cirugía de una manera milimétrica para saber por dónde entrar. Al final es anticipar la cirugía y cuando el cirujano, digamos, va a intervenir, ya sabe exactamente milimétricamente por dónde tiene que ir para, digamos, maximizar el resultado de la operación y ser más eficientes en tiempo y en coste. Sin duda. Es decir, cuanto más sencillo o cuanta más capacidad tengamos de diseñar un gesto quirúrgico con mayor exactitud, más lo podemos afinar y al mismo tiempo nuestro margen de error vinculado a que somos humanos, y eso es evidente, empezamos a minimizarlo. Y en ese sentido hemos trabajado mucho y hemos sido pioneros en poner prótesis diseñadas, prótesis a medida, reconstruyendo mi pelvis y otras estructuras
que si no fuera por la ayuda del diseño 3D y del, digamos, un poco el diseño customizado, pues no hubiéramos podido hacer. Hemos pasado de hacer operables pacientes que no eran operables. Hay una dificultad añadida en este tipo de enfermedades que afectan a un porcentaje tan bajo de la población y en la que, nos decía usted, esto es medicina personalizada a la hora de decidir qué tratamiento hay que dar a cada uno de los pacientes. ¿Cómo se toma esa decisión? Esa decisión que, como hablábamos al principio, casi siempre pasa por la cirugía, en el mejor de los casos, es una decisión que implica, primero, una visión humanista de la medicina. Y es humanista en el sentido de entender el paciente y su contexto. Es decir, no abordamos igual una cirugía que puede durar 14 o 15 horas en una persona de 85 años que una de 15. Y en ese sentido existen muchas variables. Pero la más importante es que yo creo que los clásicos decían que la medicina era una ciencia y un arte. La ciencia consiste en aprender lo que está en los libros, el conocimiento científico, técnico, que es más o menos, digamos, que medible. Y el arte es la experiencia de aplicar a cada caso en concreto lo que tú has aprendido en los libros. Y eso es especialmente complejo. Y es un reto cotidiano al que uno no supera nunca. Es decir, el siguiente caso, el siguiente paciente, la siguiente persona, va a requerir de que tengamos una visión amplia de muchos factores que no están en los libros. Por eso es muy importante que los equipos que tratan sarcomas sean equipos y unidades de referencia. Porque si yo trato un sarcoma al año, claro, muy probablemente lo voy a hacer muy mal. Si trato 100, mi experiencia y la intuición que se deriva de ella, es decir, el aprendizaje debido o derivado de experiencias y aprendizajes previos, claro, nos va a ayudar mucho. Y sobre todo nos ayuda mucho el comité. Es decir, el que se vea el paciente, la persona, desde muchos ángulos. Verlo desde un ángulo exclusivamente probablemente nos va a conducir a un error. Porque son muchas variables, son muchas cosas. Es que no es lo mismo, es decir, bueno, poniendo un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Pero la meniscopatía de un señor de 20 años que juega al fútbol y que tiene expectativas de ser un futbolista profesional, un deportista profesional, que la meniscopatía de un señor de 70 años que probablemente haya que abordarla desde un punto de vista muy distinto. Claro. O sea, es decir, que por eso la medicina tiene que ser absolutamente personalizada. Eso no significa que sea arbitraria o aleatoria, basada en la evidencia. Pero, al mismo tiempo, no podemos obviar que lo que tratamos no son tumores, son personas. ¿Y qué papel juegan las personas, los pacientes y las asociaciones de pacientes en la mejora de la asistencia? Afortunadamente cada vez mayor. Afortunadamente, en este tipo de patología que es poco frecuente, pues bueno, parece que había una especie de silencio, de desconocimiento, que gracias y en parte a las asociaciones de pacientes se está poniendo de manifiesto que existe un interés y una implicación. Hace poco ha habido las redes sociales también están jugando muy a favor. Por ejemplo, hace poco ha habido un reto, el Sarcoma Challenge, que, bueno, lanzado a través de una red social, de Instagram. Bueno, pues la gente se ponía algo amarillo para un poco reivindicar la lucha contra este tipo de enfermedades a través de la visibilización y, sobre todo, recaudar fondos. Porque en un grupo tan grande de patología tan diversa, tenemos que, o recaudamos muchos fondos para ser capaces de investigar ese grupo de enfermedades, esas biologías tan diversas a las que nos enfrentamos, o nuestro avance va a estar muy limitado. Y en ese sentido tenemos un esfuerzo social muy importante que hacer, que afortunadamente las asociaciones de pacientes ponen de manifiesto. Nosotros, en las jornadas que hemos organizado científicas, siempre, la última charla, la última experiencia, la conclusión, nunca la ha puesto un médico. Siempre la han puesto pacientes que voluntariamente han querido venir a contarnos cómo han vivido su experiencia, cómo la viven y qué miedos les ha generado, qué miedos les genera
y otras cuestiones que habitualmente yo siempre les dejo que hablen. Digo, mira, venid y contad lo que queráis. Nos han contado cosas muy variopintas, circunstancias que a nosotros no nos parecían muy preocupantes o que pasábamos por alto con cierta facilidad. Resulta que para determinado paciente esa circunstancia es de vital importancia y por lo tanto volvemos a lo mismo, a lo que hablábamos antes. Hemos de cambiar el foco, quitar el foco del tumor y ponerlo en la persona. Yo creo que es la única forma de conseguir el éxito. Y cuando comentabas, doctor, acerca de la recaudación de fondos, entendemos que el coste de un tratamiento de sarcoma es elevado, ¿no? En este caso, comentabas que unos 230 casos al año en la FE. En la Comunidad Valenciana. En la FE serán... Casi que el 80%. El 80%, ¿no? 80%. Sí. No quiero aventurarme, pero bueno, sí, a play. ¿Se puede saber más o menos el coste medio por paciente aproximado? Es muy variable. Es decir, ¿no? es muy variable porque desde los pacientes a los que llevan quimioterapia, radioterapia, a los que solo se hace un acto quirúrgico único, es que es un abanico enorme. Por ejemplo, nosotros ponemos muchos implantes que son megaprótesis, prótesis de gran tamaño, que han conseguido que pasemos de una cirugía en los años 80. En los años 80 la cirugía del sarcoma era la amputación. Claro. Y ahora la mayoría de las cirugías que hacemos son cirugías de salvamento de la extremidad. Eso implica tener tecnología, no solo diagnóstica y no solo guías de corte, sino implantes que nos permitan reconstruir de alguna manera algo parecido a las articulaciones que nosotros nos vamos a resecar. Y por lo tanto, este tipo de implantes es caro, pero bueno... ¿Solucionas la vida del paciente? Claro, es que yo creo que es mucho más barato poner un implante a un paciente, bueno, aparte de los criterios éticos que son innegables y que creo que no dan lugar a discusión, es que es mucho más relevante tener a una persona funcional y útil para la sociedad que, mirándolo en términos crematísticos, que va mucho más allá, que tener una persona inválida o con una disfuncionalidad que va a condicionar que el resto de la sociedad se tenga que hacer cargo de su manutención. Por lo tanto, independientemente, esto en términos absolutamente crematísticos, que insisto, a nosotros los cirujanos o a los que tratamos sarcomas en general, es lo que menos nos importa. Es decir, que lo que más nos importa es, primero, salvar la vida del paciente, segundo, la función. Y por ese orden. Entonces, bueno, pues si somos capaces de gestionar y de generar un tratamiento oncológico seguro, que además tiene una menor coste funcional, bueno, pues nuestra sociedad del bienestar está dirigida a esto. ¿Y algún caso de éxito que nos puedas contar de una persona, por ejemplo, con una amputación, que no se ha podido salvar la extremidad y que se haya implantado una prótesis a medida? A ver, tenemos muchos casos de éxito. Es decir, que el contexto de la amputación desde el punto de vista clásico, es decir, amputamos, bueno, habitualmente los sarcomas son más frecuentes en la extremidad inferior y por lo tanto, bueno, pues hablamos de piernas porque vemos más, ¿no? Pero amputar una pierna en el sentido clásico implica una limitación funcional que es muy dispar a otro tipo de técnicas reconstructivas que hemos hecho con posterioridad. Ahora, por ejemplo, bueno, pues hay pacientes nuestros que con algún tipo de reconstrucción especial incluso están haciendo programas de televisión con actividades de riesgo. No vamos a hablar de nombres, pero en todo caso, siempre que salvamos la vida del paciente y somos capaces de devolverle una funcionalidad acorde a lo que podíamos esperar, es un éxito. El fracaso es cuando no podemos salvar la vida del paciente o cuando la disfuncionalidad a la que lo sometemos es inaceptable o está injustificada. Pero sí, o sea, no acabaríamos hoy. Porque además, incluso yo creo que hay muchos pacientes que estarían encantados de venir a contar su experiencia. Por lo tanto, nosotros seguimos creciendo con un objetivo súper ambicioso y es salvar la vida y, en segunda instancia,
salvar la función. No siempre es posible, desde luego, pero cuando es posible, intentamos que sea lo más cercano a su fisiología osteoarticular previa al diagnóstico del tumor. Decía usted al principio que había muchos retos en torno al sarcoma. Yo creo que han quedado 3 encima de la mesa muy claros. Primero, la detección. Parece que no tenemos el radar puesto en los sarcomas, ni la población en general, ni tampoco los profesionales. Cuando aparece un paciente con un bulto, tendemos a pensar que es un bulto de grasa y no un sarcoma, y a lo mejor esto es importante que lo cambiemos y es importante que hagamos programas como este. Hablaba usted también del tratamiento, y esto está derivado del bajo porcentaje. Es difícil determinar el tratamiento porque la experiencia no es muy grande, y también la investigación. Al haber una parte muy pequeña de la población afectada por esta enfermedad, se destinan pocos recursos a la investigación. ¿Hay más retos que haya que poner encima de la mesa? Bueno, yo creo que los 3 estos retos son importantes. Que son intentar resolver todas estas cuestiones en cuanto al conocimiento, que es la investigación, ¿no? En cuanto al diagnóstico, que es la base de poder de conocer el problema, porque si no conoces el problema jamás le pondrás una solución adecuada. Y luego el tratamiento, es decir, es que si fuéramos capaces de resolver estas 3 cuestiones, yo creo que, bueno, no nos darían el premio Nobel porque tratamos enfermedades raras, pero, bueno, aparte de bromas, porque entiendo que esto tampoco debe ser una especie de diálogo especialmente serio, ¿no? O académico. Pero es verdad que resolver estas 3 cuestiones supondría un gran paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Es decir que... Y sin duda mejoraría también la cuarta pata, que es el pronóstico, ¿no? Que seguramente cuando alguien se presenta en su consulta, usted detecta un sarcoma, le preguntará, es la pregunta que está encima de la mesa siempre: ¿qué me espera, doctor? ¿Qué le espera al paciente? Sí, esta pregunta, que es una pregunta absolutamente frecuente, yo la abordo, y esto no es una cuestión técnica ni médica, esto es una cuestión personal, ¿no? Es decir, yo lo abordo y lo transmito de la siguiente forma. Es decir, ¿qué me espera? Digo, mira, nosotros estamos aquí para curarte. Nosotros somos un equipo ganador. Somos conscientes de que a veces perdemos la partida y a veces perdemos el campeonato. Pero nuestra actitud no pasa de ninguna manera por otro objetivo que no sea curar la enfermedad. Eso es absolutamente innegociable. Es decir, que nuestro espíritu no deja de ser. Es decir, sí, en determinados tumores hay una tasa de supervivencia a los 5 años del 60%. Bueno, pues nosotros queremos que nuestros pacientes sean de los de ese 60%, del 100% de los que se curan. Conscientes y desde la humildad que implica saber que no siempre vamos a conseguir nuestro objetivo. Porque hablar de estadísticas, bueno, son reales, están ahí. Pero las estadísticas, mira, si tú tienes un sarcoma y tú te curas, se ha curado el 100% de lo que más te importa, que eres tú mismo, ¿no? Con esta visión que quizás pueda parecer egoísta, pero que no lo es. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, lo que queremos es, nuestro objetivo es decir, vamos a ver, ¿en qué saco te metemos? Yo te voy a meter en el saco de curarte y voy a hacer el 110% de lo que pueda hacer para que esto sea así. Bueno, yo y todo el equipo, por supuesto, que yo no soy nada más que un miembro más. Lo que pueda venir después, incluso el fracaso que existe, no lo vamos a negar, ya lo iremos manejando como podamos, pero en todo caso, desde en ese sentido, la actitud y la aptitud no puede ser otra que no sea absolutamente ganadora. Creo que es lo que yo me gustaría tener si a mí me dicen mañana que tengo un cáncer de pulmón por salir del entorno de los sarcomas. Lo que me gustaría es tener un equipo que, consciente de cómo puede fracasar la terapia o cómo puede fracasar todo lo que se haga todo lo posible para que eso no ocurra.
Y esa es nuestra actitud. Y yo creo que eso es lo que... Y que creo que los pacientes lo captan perfectamente y creo que agradecen, más que un dato estadístico, la actitud. Y Sin duda. yo lo vivo así, ¿eh? No, a lo mejor luego los pacientes piensan que soy un descerebrado, pero esa es la actitud. Bueno, hablo en primera persona, pero puedo hablar perfectamente, esto lo puedo trasladar al resto del equipo. Álvaro, hablábamos de personas, ha dicho muchas veces el doctor que no le gusta hablar de tumores, sino de personas. Hay un impacto emocional también, ¿no? En las personas que tratan a esas otras personas, en los equipos que se dedican al cuidado de los pacientes. Sin duda alguna. Sin duda alguna es una parte de la especialidad, en mi caso que es traumatología, que es absolutamente distinta. Es decir, claro, los pacientes te generan no solo ocupación y preocupación, sino que a veces frustración, sufrimiento, sentimiento de pérdida y a veces, tenemos que adoptar varios papeles. Bueno, los médicos a veces curamos, a veces aliviamos, y porque no podemos curar, y cuando ya no podemos ni curar casi ni aliviar, pues tenemos que acompañar y consolar. Y esto, insisto, esto es fundamental. Y claro, a mí me ha hecho llorar muchos pacientes. He llorado por muchos de ellos. De hecho, algunos pacientes que ya no están, sus familias, ahora que ha pasado recientemente la Navidad, todavía me felicitan la Navidad, cosa que agradezco sobremanera porque has llegado a formar parte de su entorno afectivo. Y de la misma manera que tú has formado parte de su entorno afectivo, ellos han formado parte del tuyo. Yo recuerdo perfectamente nombres y apellidos de personas que desafortunadamente y desgraciadamente ya no están con nosotros, pero que han sido pacientes nuestros, que los hemos tratado lo mejor que hemos sabido y que no podemos jugar a ser Dios. Y eso también hay que tenerlo claro. Pero sí, nos afecta y mucho. Pues yo creo que es muy importante también. Muy duro. Es muy duro. Al final, sí. Hay mucha gente, ¿no? Se piensa que los médicos, como ven a tantos pacientes, pues uno más, ¿no? Y yo creo que este relato es de vital importancia remarcarlo de que el doctor también es humano y es persona y tiene sentimientos, no son de piedra ni de acero. Y yo creo que es algo que desde luego hay que poner más sobre la mesa. Y me gustaría añadir una cosa, es decir, que nosotros no tratamos al paciente solo. Es decir, nos ocupa y nos preocupa su entorno. Sí. La familia. La familia, evidentemente la más directa, porque no tenemos acceso, pero muchas veces con quien tienes que hablar, con quien tienes que pasar un rato, con quien tienes que invertir y compartir a veces la frustración, a veces la desesperación, la angustia, el fracaso, porque hay que ser realistas, muchas veces no es con el paciente, es con la familia. Sí, y si hay sentido de responsabilidad y de compromiso y vocacional, al final es un pack. O sea, claro, tienes que ir a todo. Es que al final a veces lo único que te queda por dar es un abrazo. Claro. Es así, ¿eh? Esto no es una frase hecha ni... Es que es así, es que a mí me pasa muchas veces. Y a veces que ya no hay palabras que te puedan permitir explicar lo que el contacto empático con esa persona. Y pues el abrazo de alguna manera vehiculiza esa forma de compartir de alguna manera, cada uno en su lugar, el dolor, ¿no? Pero también es verdad que no me gustaría que nos quedáramos con esta imagen del fracaso, porque afortunadamente y cada vez más nuestros pacientes tratados en centros de referencia, en centros que somos, y perdonadme un poco la arrogancia, pero que somos referentes y expertos en este tipo de patología, cada vez nuestra tasa de éxitos está muy por encima de una supervivencia a los 5 años del 60-70%. Y ese es el mensaje positivo que tenemos, que creo que hay que dejar de decir. Lo pasamos muy mal cuando las cosas van mal, pero afortunadamente las cosas van mal cada vez menos veces. Es decir, cada vez van un poquito mejor. Muy bien. Pues ese es un buen mensaje, yo creo, sin duda.
Y desde luego, los pacientes yo creo que también esa empatía la valoran mucho cuando tienen al médico enfrente. Les gusta a los pacientes tener a una persona, y yo creo que estas preguntas con las que terminamos siempre, esas preguntas que a Álvaro le gusta realizar a cada uno de nuestros invitados, también demuestran a la persona que nos acompaña. Eso es. Así que vamos a por ellas. Bueno, 3 preguntas muy sencillitas y muy directas, doctor. La primera es un libro que nos queda recomendar desde el punto de vista personal o profesional. Agradecemos más si es personal que profesional. Así que... A ver, a mí me encanta leer y recomendaría muchos libros, pero hay uno que, bueno, muy vinculado a todo esto, es El mundo amarillo, que escribió un paciente que tuvo un sarcoma. Pero, bueno, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gustó mucho leer El médico de Noah Gordon, que de alguna manera sintetiza y hace reflexionar sobre cómo en la Edad Media los médicos se enfrentaban al desconocimiento y cómo de alguna manera se pasó de la medicina hipocrática, que era una medicina puramente, bueno, pues casi que totalmente artesanal, al mundo o poco a poco se fue pasando al mundo de la medicina científica. Pero bueno, lo de los libros, la verdad es que no acabaría, porque la verdad es que leer también nos hace más humanos, y hablábamos al principio de la medicina humanística, y la condición humana de enfrentarse a la enfermedad, y por lo tanto yo creo que es una actividad absolutamente indispensable, no solo de medicina, a de leer el médico. ¿Una persona a la que admires? Admiro a muchas en el entorno familiar serían casi ya incontables, pero si me tengo que quedar con alguien a quien admire profundamente, lo vamos a dejar en una especie de plural majestático. Admiro mucho a muchas actitudes que han tenido muchos pacientes con sarcomas y que me hacen crecer y me harán crecer personalmente de forma, bueno, me hacen decir que yo recuerdo anécdotas que, insisto, estamos al final, no quiero alargar esto, es profeso especialmente, pero recuerdo experiencias que me han hecho crecer muchísimo como persona. Admiro mucho a todos los pacientes y cómo afrontan y cómo se enfrentan, y la valentía de enfrentarse a una situación como la que supone un sarcoma. Es absolutamente indescriptible en muchos casos. La verdad es que me genera hasta cierta emoción. Y bueno, sabemos que has cumplido muchos propósitos, pero ¿te queda algún propósito de vida? Muchos, me queda mucho. Me queda seguir creciendo personalmente, sobre todo, que eso es una cosa que no se acaba nunca. Y en parte, gracias a vinculado al terreno profesional a mis pacientes. Me queda seguir intentando aprender en lo técnico y en lo humano para poder ofrecer a mis pacientes lo mejor. Me queda por vivir y por disfrutar y por ser capaz de aprender algo que nos cuesta mucho de aprender en la vida. Y es que yo, que vivo muy de cerca a veces la muerte, me queda por aprender a vivir mejor de un día de sol, de una cerveza con un amigo, de un rato con mi familia, de una buena canción. Es decir, de todo eso, por mucho que hayamos aprendido, yo creo que siempre es poco. Entonces, y hay que vivirlo, porque vivir es el presente, es hoy. Eso es. Pues yo creo que hemos hecho una inmersión importante en el mundo de los sarcomas, pero también en el mundo de la medicina humanística, sin lugar a dudas. Lo vamos a dejar aquí. Doctor Amaya, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Álvaro Payá, muchísimas Un placer, gracias. como siempre. Y hasta la próxima. Y a nuestros oyentes, por supuesto, les agradecemos que hayan llegado hasta aquí, hasta este punto del episodio, y les agradeceremos que sigan escuchándonos en los próximos. Sumilab, a la vanguardia médica.